Ahí salió otra vez Bueno, un... está bien. ¿Qué quiere Bueno, decir esto? El cartel este que salió. es que es una reunión como las tantas que tuvimos, una charla informal. Leo, bueno, vamos a presentarnos. Listo. Los integrantes del Foro Argentino de Cultura Urbana, Alejandro Molinari y yo, Roberto Martínez, vamos a tener una amigable charla con un amigo con el que permanentemente estamos en contacto. Y nos referimos a Leo Vinci. Hace falta... Una pregunta. No, presentarlo, digamos, qué sé yo, es un escultor, digamos, ya conocido por todo el mundo, fundamentalmente un hombre de la cultura nacional y popular. Es decir, escultor sería su profesión, pero abarca todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con la cultura, y vuelvo a repetir, nacional y popular. Por Bueno, eso nos hemos encontrado en la Academia Nacional del Tango, por eso, digamos, nos encontramos en La Boca, es decir, esa es digamos, nuestra manera de participar juntos en esto que para nosotros es la vida misma. Pero yo te diría, sin la más mínima intención de discutir, es que es un artista de un hombre de nuestra cultura. Y toda cultura es nacional y popular. Si no, no tiene sentido. Bueno, Entonces, pero yo creo que esas cosas hay que aclararlas, porque eso es lo que nosotros pensamos. Pero claro, hay mucha gente que cree que la cultura es otra cosa. Entonces, siempre conviene está bien. por ahí cargar las tintas, subrayar, poner mayúscula, negrita, para que sepa de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, Bueno, estamos hablando del tango, estamos hablando de la comida, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la pintura, de aquellos artistas que ven, digamos, la Argentina bien desde adentro, no que copian o que traen cosas desde afuera y tienen una visión como que todo lo que viene afuera es mejor. Nosotros tres sabemos que eso no es así. Y Leo es digamos, el factotum de esta reunión. Y te queremos preguntar, Leo, porque has hecho infinidad de obras, pero últimamente hiciste una obra que tiene una relación muy entrañable para todos nosotros, porque se refiere al tango y a una de las figuras fundamentales de la historia del tango, que nos referimos a este estatua que hiciste de Astor Piazzolla. ¿Por qué no nos comentás algo? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, cómo no. La motivación es siempre la misma. Finalmente, yo nunca sé bien cómo va a seguir o cómo va a ser la próxima obra, pero siempre aparece algo que me descubre un poco el por qué y el para qué lo hago. En esta oportunidad con Piazzolla, cosa que ya eh, lo vengo escuchando y siguiendo permanentemente, me pasó algo fantástico que es, apareció un canal internacional que todavía no sé bien cuál es, y lo pesqué ya 2 o 3 veces, que es muy bueno, que es donde se pasa música sinfónica del mundo, con grandes orquestas. Y lo pesqué en el momento en que el locutor estaba comentando sobre la obra de un gran compositor y ejecutante de nivel internacional, difícil de interpretar, pero uno de los grandes creadores del siglo XX. Y entonces lo nombra a Piazzolla. Me dio un saltito del corazón cuando oí el nombre de un argentino y de un hombre y de un artista que uno admira. Y del tango. ¿Eh? Y del tango, ¿no? Y de tango ni hablar. Por Pero eso. además de ser del tango, lo interesante de Piazzolla es que es un tipo que es tango, pero que es la demostración de cómo es posible, desde lo que llamamos tango desde siempre, partir hacia una variante musical sin que
continúe con los parámetros habituales del tango tradicional y que sin embargo lo sentimos latir en nosotros como si estuviéramos escuchando a Troilo, cosa que él admiraba al gran Troilo. Por lo tanto, bueno, dije yo, no puede ser que no haga nada con este hombre, que es una maravilla. Yo había hecho bocetos, pero en pequeño tamaño, 30, 40 centímetros. Y dije, no, yo tengo que hacer una obra grande. Y bueno, ahí al día siguiente ya me metí, empecé a hacer los armazones y qué sé yo. Y bueno, y trabajé hasta que lo terminé. Ustedes ya la vieron. Sí, la Ahora, vimos. claro, ahora Leo, acá hay una cosa que me parece central, y es que cuando uno recorre tu taller, pues encuentra infinidad de obras relacionadas con el tango. Sí, Entonces, no, para nosotros por lo menos no fue una novedad que hicieras esta obra. no, Esto forma claro. parte en realidad de un pensamiento más profundo, que es el de analizar la cultura desde distintos aspectos. Porque en realidad la cultura es bastante más que las expresiones artísticas. La cultura es todo. Seguro, es todo, exactamente. Y me parece que es muy bueno lo que podamos reflexionar con vos en un momento en que pareciera que se está dejando de lado lo más importante, el tesoro más importante que tenemos los argentinos, que es nuestra cultura. Y, Así es. y que aparezcan obras como esta, a mí me parece absolutamente relevante. Y el otro día una persona me decía, qué maravilla este hombre. Y le digo, la maravilla de este hombre no es solamente lo que hace, sino lo que piensa. Entonces, un poco esta charla que es reiterativa, nosotros tenemos esta charla durante mucho tiempo, lo hemos tenido semanalmente, nos enriquece porque tenemos la misma visión sobre Sí, esta necesidad de difundir y de hablar de nuestra cultura, que pareciera, insisto, que estamos en un momento, en una depresión profunda. Estamos un poco todos, no sé, yo siento que no estamos bien. estoy de acuerdo. Bueno, esto ya es algo que viene desde hace tiempo. Sí. Evidentemente, yo creo que siempre se ha dado lo mismo. Los poderes dominantes finalmente lo primero que hacen es atacar la cultura. Por supuesto. Y aunque parezca mentira, nuestra cultura es atacada a través de la masificación de formas expresivas de carácter internacional que tienen que ver con el espectáculo, que tienen que ver con la cosa de superficialidad que hay hoy en día en todo lo que es medios de comunicación, sobre todo. Y así que yo pienso que Piazzolla es el gran ejemplo para los músicos, pero para los pintores, para los escultores, para los escritores, el gran ejemplo de cómo es posible partir desde lo que naturalmente es la base de la formación que tenemos cada uno de nosotros, de nuestra especialidad, y desde ahí a encontrar el camino que corresponde al enraizamiento que está ligado al lugar y al tiempo que se vive. O sea, si hay algo que caracteriza y que le dio trascendencia al tango antes de llamarse tango, es que surgió de la tierra, surgió de la conjunción del hombre que vino a estas tierras desde otros lugares lejanos, más el hombre del campo, más el gaucho, más el payador, o sea, todo ese conjunto de cosas fue haciendo que surja casi sin que nadie pueda preverlo, una forma que adquirió características que luego terminó bautizándose como tango. Pero lo que a mí me parece que es importante es que
con Piazzolla se nota y se pone en evidencia que se puede seguir siendo absolutamente identitario, no continuando, repitiendo lo que se hizo, sino cambiando y partiendo desde esa esencia hacia algo que de alguna manera está más ligado al momento histórico que se vive. Porque si bien el tango surge en una época tan ya un poco lejana, en donde la vida en nuestra tierra era diferente en muchos aspectos, las cosas han ido cambiando y han ido haciendo que la poesía y que la forma de sacarle sonido al instrumento también se modifique. Y yo siempre creo que no hay evolución, que el progreso en la cultura no existe. Lo que existe en la cultura es el cambio. O sea, no es como en la tecnología, como en la ciencia, que el progreso se puede inclusive verificar. Todo lo contrario, creo que lo que sucede es que cada creador genera una respuesta al tiempo y al lugar que habita cuando está consustanciado con ese tiempo y ese lugar, y genera así una respuesta que, si bien tiene toda la carga de lo heredado, tiene también la suma de lo vivido, de lo vivenciado, de lo que es la realidad del aquí y ahora. Yo creo que... Ahora vos usaste una palabra, Leo, que para nosotros es clave y que siempre la repetimos, y esa palabra es la esencia. Sí, esencia. Y entonces, todo esto debe realizarse cuidando y manteniendo la esencia de una cultura, la nuestra, que bien definiste, es lo que somos, ¿no? El tango es lo que somos nosotros. Y nosotros somos una confluencia de cultura. Tenemos adentro nuestro, más allá de los orígenes de nuestros antepasados, pero tenemos todo. Tenemos la parte del gaucho, del indio, del negro, todo está metido. Exactamente. Y esa cultura de la que somos herederos tiene tal vez en el tango su manifestación más clara. Absolutamente. Y después te vamos a pedir... Fíjate, ¿cómo ves en otros aspectos de la cultura, ¿no? Sí. Esto. Vos fíjate que justamente hay dos palabras que se mencionaron, esencia y cambios. Vos fíjate que parecería contradictorio, decíamos, si mantenemos las esencias, ¿cómo cambiamos? Así simple, muy en forma muy lineal. Sin embargo, en la historia del tango se ve muy claramente cómo, digamos, ha habido creadores que han ido modificando, que han ido agregando, que han ido aportando, que han ido cambiando, digamos, el tango en función de los cambios que que dieron en la ciudad, en el habitante, sí, en la gente, en toda la sociedad. Pero mantener la esencia, ¿qué es lo que significa? Eso lo decía mucho, tanto Emilio Balcarce como Héctor Negro, dos entrañables amigos, dos creadores impresionantes. Es decir, la esencia significa mantener aquello por el cual el tango fue representativo. Sí. Es decir, mantener eso no significa hacer las mismas cosas, porque el tango era representativo de una ciudad, de una sociedad, de una gente, a finales del siglo XIX, que esa gente es distinta en la medida en que se va desarrollando en la ciudad. Y el tango, para mantener la esencia, justamente tiene que cambiar para seguir representando a la gente. Y lo grande, digamos, lo que muestra Piazzolla, y que lo que está marcando, es cómo alguien que viene con esa esencia, con esa formación, puede, digamos, meterle el tango en niveles que antes no se podía ni vislumbrar.
Es decir, lo que vos escuchaste de orquesta sinfónica, ¿no es cierto? Piazzolla tocando con un bandoneón, un instrumento absolutamente ignorado para la música clásica, ¿no? Como a través de esa esencia popular, ¿no es cierto?, se va transformando, va cambiando y va manteniendo esta cultura que todos valoramos. Claro. Ahora, bueno, quiero aclarar, nuestra conversación es una conversación que está más ligada a un planteo teórico, a un planteo en donde hacemos teoría de una realidad que observamos, pero hay un cambio en ese aspecto cuando el que crea, vos has nombrado la palabra creación, que para mí es fundamental, no tiene que pensar en todo eso. No, lo tiene adentro. Tiene que hacer, y eso es lo fantástico. Claro. Y por eso se produce el cambio, porque el cambio se produce porque ese creador, se llame como se llame, y los tenemos a montones, ese creador está absolutamente cargado de lo que es nuestra historia desde el punto de vista cotidiano inclusive, y nuestra realidad que nos aporta cosas permanentemente nuevas. Y hace que ese creador genere cosas, y que esas cosas que generan se suman y después aparecen como aporte nuevo. Pero yo creo que lo primero que hay que aclarar, desde mi punto de vista, dentro de lo que es las artes plásticas, es que cuando uno trabaja, cuando uno se pone a elaborar una idea o una imagen, finalmente tiene que hacerlo casi como un niño cuando se pone a jugar con los colores o con los lápices, con inocencia, con un sentido del juego, con un sentido de la sensibilidad que naturalmente tiene todo creador, y sin querer, a partir de eso, como la savia que entra por los vericuetos de la rama y del tronco para hacer un árbol, esa savia que es la que nos alimenta y que es esa realidad de la que estamos hablando, es la que hace que surja una forma de expresión que finalmente nos involucra a todos, porque uno forma parte de un momento determinado, de una cultura determinada, que da como resultado una forma de ser expresada. Ahora, lo que creo es que haya que ningún hacedor tiene que estar, digamos, pensando en el momento de hacer en crear algo nuevo. No hay que proponerse crear algo nuevo. No, de acuerdo, por supuesto. Tiene que responder a esa necesidad interior que surge y que da un resultado que hasta el propio creador descubre sin proponérselo con anterioridad. Quizá uno de los secretos de la verdadera creación es ese, el que uno mismo tiene que darle lugar a esa necesidad de que fluya ese sentimiento a través de lo que hace. Está el pintor, está el escritor, claro, el músico, el escritor, y así todo. A mí me gustaría agregarle a eso que vos decís algo que es muy propio de tu obra, que es la pertenencia. Sí. Porque ¿Pertenencia en qué sentido? Es la pertenencia al espacio físico y a la cultura que tenés incorporada. Es decir, sí, eso es fundamental, que no siempre se da y que muchas veces, y tal vez en las artes plásticas sea más claro, siempre se ha mirado y se ha copiado fuera del espacio propio de uno. O sea, la obra de Leo Vinci tiene la pertenencia al espacio y a la cultura nacional.
Y en eso sí debo aceptar que lo que decía Alejandro es válido. Y eso es fundamental, porque si copiamos los modelos extranjeros, estamos destruyendo nuestra cultura. Y si destruimos nuestra cultura, desaparecemos como nación. Claro. Y eso, por eso digo, tu obra, Leo, y esto lo hablamos muchas veces, está cargada de pertenencia, en este sentido, claro. Vos fíjate, Leo, perdóname, que lo que vos decís yo estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que hay algo que está implícito, pero quisiera explicitarlo. Ese creador, esa manera en que te va a fluir la obra sin que vos, digamos, te la propongan, tengas un pensamiento, digamos, ya definido, sino que te sale, va a salir en un creador en función de toda la cultura que, digamos, que ha absorbido. Por eso aparece un Piazzolla, aparece un Troilo, aparece un Pugliese, aparece un Leo Vinci, aparece un Berni, aparece un Quinquela Martín. Porque esa gente digamos, ha tomado como una esponja, digamos, ha tomado la cultura que de su hábitat, de su convivencia. Y lo que dice Roberto también, hay algunos que han desechado esa cultura y han tomado una cultura que viene de otro lado y por lo tanto su obra no es la representativa, por más que sea desde el punto de vista técnico extraordinaria. No, pero porque el problema es que muchos creen que la creación, y a mí me gusta hablar de creación, y no hablar de una disciplina exclusiva. Y nunca tiene que proponerse la internacionalización. Ahí está la madre del borrego. Ahí está. Porque, aunque parezca paradójico, en la medida en que uno es nada más que uno, eso es identitario y entonces lo singular se transforma en universal. Si hay algo fundamental en la creación de una obra de nuestros grandes creadores en el tango, es que son eso, son quienes se han alimentado de una tierra que hizo que la savia que corre por las ramas de ese árbol creador termine generando un fruto que va a tener su nombre y su forma y su manera de sentir. Yo creo que ahí está la clave. Ninguno tiene que pretender en apoyarse en los parámetros internacionales, porque los parámetros internacionales son, por el contrario de lo que parecería, son inhibidores, anulan la capacidad creadora natural que puede tener cualquier artista. Y eso vale para un escritor, para un músico, para lo que sea. Sí, sí. Si hay algo que pasa, un tipo como Roberto Al, sí. no hizo tango, pero ¿es tango o no es tango? Sí, y seguro, por supuesto. Sí, y bueno, como él... No escribió ningún tango. Es decir, Evaristo Carriego. Bueno, también. ¿Y no por qué no Borges? ¿Y por qué no Borges? Hay mucho de Borges que hay que, a pesar de él, sí, a pesar de él. Sí. A pesar de él. A pesar de él. Sí. Esto es lo fantástico. Que lo reconoce además. Que él lo reconoce. Que una torpeza le ha impedido valorar, o aunque él lo valoraba, el género. Ahora, también se da la inversa. Yo recuerdo de estar sentado al lado tuyo en la academia escuchando a un artista y en ese momento te diste vuelta y me dijiste, esto es una obra de arte. O sea, me genera a mí una enorme cantidad de ideas creativas. No del tango, sino de lo que es tu tarea específica. Claro. Y resaltar esto en este momento es central, porque yo insisto, la cultura nacional está sufriendo ataques
desde hace décadas, y creo que la obligación de todos nosotros es hacer un aporte justamente para impedir que nos roben esta rica cultura que tenemos, o que no que hemos hecho nosotros, sino que hemos heredado. Lo que Bueno, me pasa es que, alegra. perdón, que la cultura, lo que vos planteabas, los cánones así internacionales, digamos, las pautas internacionales, en realidad eso es una gran mentira. No son internacionales, son puestas por los que dominan el mundo. Bueno, sí, Es por la eso. cultura de los países dominantes, Es sencillo. que se ha transformado para vendernos nada y que es internacional, pero no es así, no es cierto. Mira, es sencillo. La globalización no es otra cosa que la imposición de la cultura del país dominante. Claro, claro, claro. Así de simple. Entonces, no, Exacto. se hace tal cosa porque está globalizado. No, a mí déjame hacer lo que yo tengo, lo que está en mi naturaleza, en mi esencia. Por eso, insisto, este tipo de charlas a mí me parece que vamos Por eso, a... yo voy a repetir algo que dije recién, pero Todas las lo voy veces que a... quieran, poder repetir. No, Porque también es no, una charla en porque la es que nos algo, divertimos. en la medida en que creemos en nosotros mismos, Sí. en nuestro lugar, en nuestra cultura, podemos permitirnos generar algo que por singular se transformará en universal. O sea, la paradoja de lo singular parecería mentira que que te traslada al universal. Yo siempre pongo ejemplos, ¿no? Un fruto, digamos, una manzana, es nada más que una manzana y por eso es universal. Si quisiera la manzana ser melón, sandía o cualquier otro, o todos los frutos juntos, se equivoca y va a ser un monstruo. O sea, seamos nosotros y al ser nosotros seremos universal. Claro. Pero para ser uno hay que creer en aquello que de alguna manera nos está conformando y nos genera una manera de pensar, una manera de elaborar ideas y una manera de crear. Hoy Roberto ha comentado algo con respecto a que hay que hacer algo, y yo estoy convencido que hay que hacer algo. Y aprovecho para dejar sentado la idea de que nos juntemos con otros artistas que tienen la misma inquietud que nosotros, el mismo pensamiento que nosotros, y que trabajan con la misma convicción que nosotros, para para generar una opinión, un núcleo duro de pensamiento que sirva para los más jóvenes, los más desprevenidos con respecto a lo que está pasando con la cultura, porque a mí me asusta un poco ver lo que está sucediendo con la enseñanza, porque tenemos generaciones de docentes que tienen la deformación de la colonización, que enseñan con parámetros absolutamente superficiales y formales y se olvidan de lo esencial, y que es lo que hay que transmitir a los jóvenes y además hay que transmitirles pasión. Y la pasión solamente se tiene cuando uno cree fervientemente en algo. Y me parece a mí que si hay una responsabilidad que tenemos los que ya estamos en una etapa de la vida muy avanzada, es por lo menos dejar algo, un pensamiento a través de un grupo o de lo que sea, un pensamiento que afirme esto que estamos diciendo. Es necesario ayudar a que los jóvenes, sobre todo, no actúen rebelándose por la rebelión misma, por la energía que da la juventud, sino que la rebelión sea la búsqueda profunda del por qué y el para qué
frente a una realidad que es riquísima, como la realidad que vivimos nosotros aquí en nuestro país, en la Argentina, y que nos está aportando tantos elementos como para poder crear algo propio. Les cuento un poco una cosa. Yo antes de hacer a Piazzolla, que tiene una connotación muy específica, hice una escultura que ustedes la vieron, una escultura que tiene 2 metros o más, que está compuesta por 4 elementos, que están fusionados de tal manera que transformándose en una imagen escultórica, pero que en el fondo son los componentes de esa imagen, que son una oreja fundida un ojo fundido con una oreja, fundido con una boca, y apoyados todo sobre un dedo que toca, que es donde se apoya toda la obra. Como crítica, y bueno, y el título que le puse es "Y el cuerpo", porque es una de las cosas que estoy pensando desde hace rato, que estamos ignorando algo fundamental, que es nuestra capacidad de hacer, nuestra posibilidad de usar nuestro cuerpo en el contacto con los demás y en la posibilidad de elaborar cosas. Y frente a la virtualidad, frente a todo este sistema que ahora estamos usando los tres, Sí, sí. donde todo es una imagen plana, Sí. pero que no nos podemos de ninguna manera dar un abrazo, ni la mano, ni nada que se le parezca. Bueno, hice esa escultura. Marina, mi esposa, ustedes la conocen, una escultora excelente, me preguntó por qué había hecho eso. Yo le dije, mira, yo no sé, pero yo hice esto aludiendo a lo que está pasando, a lo que estoy viendo. Y después, hace ahora poco, empecé a leer un libro que les puedo recomendar, que se llama La no cosa, de un personaje oriental, creo que es, que formado en Alemania, no importa. Soy muy duro para acordarme los nombres, en donde habla justamente del mismo problema, pero transformado en una problemática a nivel ya global. Y yo le decía a Marina, qué maravilla, cómo uno a veces toma elementos que me parece que son propios de lo que lo rodean y qué sé yo, y resulta que hay otros pensadores, que quien sabe mucho más inteligente que uno, que toman esa realidad y la transforman en un planteo, digamos, de análisis, de discusión y de análisis de lo que es esa realidad en la que estamos inmersos. Bueno, como eso hice varias cosas. Otra ya que estoy contando intimidades. Bueno, no demasiadas, por favor. No, tanta no. Ahora iba a ir un poco más. Muchas veces con Marina a la noche, No. ya después no te preocupes. Cuando nos acostamos y siempre cambiamos palabras y charlas y qué sé yo, ella muy fácilmente agarra el celular y se pone a leer y a ver cosas. Y a veces yo no tengo ganas de que esté mirando un celular. Y ella lo hace como normalmente lo hace mucha gente. Y se me ocurrió hacer una escultura también. No. Pero la escultura no es más que una imagen que alude a lo humano, sí, pero sin la representación realista.
que ustedes la vieron también, Sí. entre sus dos brazos levantados hacia arriba, toman un elemento que es un celular, un celular gigante, y desde el celular y de esas manos surge una nube que es de la que tanto se habla. Bueno, esas cosas que parecería que son imposibles de transformar en una escultura, me salieron como escultura. Y Ahora, se ligan a lo que estamos viviendo todos. claro, pero a mí me gustaría agregar un elemento que nosotros conocemos, Alejandro y yo, pero que no todos han tenido el placer de estar en contacto con vos. Porque aquí hablamos de creación, hablamos de pasión, hablamos de esencia. Y cada vez que presentamos un libro, yo digo que es un libro de amor, pero no de amor en el sentido romántico del contenido, sino de amor a esta tierra, de amor a esta patria. Y la verdad que ese es el elemento que subyace en toda tu obra, Leo. Un profundo amor por esta tierra en la que nacimos. Y esto también hay que tratar de evitar que se pierda, porque yo escucho, miro, ahora está de moda, mi hijo felizmente se fue. No, ustedes no tienen ni idea. Lamentablemente se fue. Sí, pero no tienen ni idea de lo que es el desarraigo, no les importa. Entonces hay que volver, además de todo, a fomentar el amor por lo que no nos da vergüenza decir, por nuestra patria, porque también parece que la palabra patria ha perdido sentido. Claro. ¿Me permitís una cosa? Hay algo que vos dijiste, Leo, que es muy interesante, por lo menos así lo interpreto, que es el tema de lo singular, o sea, cómo una creación singular se transforma en universal. Sí, creo que fue William Faulkner que dijo: pintarás tu aldea y pintarás el mundo. O sea, que tenés... Tal cual. Ahora, vos fíjate que, yo no sé si vos lo pensaste, a mí ahora, digamos, me apareció esta imagen, que ese planteo de lo singular, ¿no es cierto?, va enfrentado a algo que hoy nos han querido imponer de todas formas, que es el pensamiento único. Es decir, el pensamiento único va en contra de la singularidad, porque si nadie puede discutir, digamos, nadie puede tener posiciones distintas, nadie tener opiniones distintas, todos tenemos que seguir una línea, una manera, algo que ya está definido. Sí. Entonces, ¿cómo podés crear así? Es imposible, porque sería en última instancia, es el pensamiento único del otro. Bueno, el pensamiento único es el que te impone a través de los medios, a través de las cosas, ¿viste? Hoy, digamos... Ahora, si ustedes me permiten ser un poco cruel, se nos está acabando el tiempo. Bueno. Y yo creo que esto es el principio de una serie de charlas que nos debemos, y recogemos el guante, Leo, sobre esto que estás diciendo de armar. Esto vamos a hacerlo. Está bien, muy bueno. Y entonces seguiremos charlando. Ya, si como muestra basta un botón, mucha gente se va a sentir muy feliz de haber compartido este momento. Bueno, no sé si entra un poco lo que iba a decir. Acordémonos, lo formal no puede ser lo esencial para la creación. Sí. Lo formal surge de lo esencial, es decir, nunca al revés. ¿No es cierto? Si empezamos por las leyes formales, nunca vamos a tener una salida hacia el misterio, hacia el descubrimiento. Y eso me parece fundamental que volvamos a recuperarlo. Cerró perfecto. Cerró perfecto. Chao. Chao, Leo. Chao. Nos vemos. Chao.